un siervo cualquiera y tienen todas sus creencias bien raras. Ellos no creen en el infierno y tienen falta de muchas de las doctrinas básicas del evangelio. Y por lo tanto es fácil uno decir, bueno, este está poseído por el espíritu de error. Y es correcto. Sin embargo, se hace mucho más difícil cuando este espíritu comienza a atacar las congregaciones. Gloria a Dios. La gente se pierde en el desierto donde hace mucha calor y ve espejismos que parecen reales, pero en verdad es parte de su imaginación o un truco de los elementos. Lo mismo sucede en la iglesia. Esta gente que tienen este espíritu o están bajo la posesión o están afligidos con el espíritu de error, entran a las congregaciones, parecen cristianos, hablan bellezas, predican tremendo, pero entre todas esas palabras lindas que tienen, poco a poco van inyectando el veneno en la congregación y van llevando cautivos a los incautos, a los bebés en Cristo, que no conocen mucha palabra, y a otros que llevan muchos años en el evangelio, pero no dedican mucho tiempo a estudiar las doctrinas de la iglesia cristiana. Por lo tanto, vienen con palabras salameras y comienzan poco a poco a distraer tanto a los líderes como a los pastores como a las ovejas. Son personas impresionantes, muchas veces carismáticas y terriblemente narcisistas. Para los que no conocen el término narcisista, es una persona que es centrada en sí misma. Ellos no aman a nadie, solamente se aman ellos mismos. Y les gusta la vanagloria, les gusta que los tengan en posiciones altas y en cierta manera los adoren. Estas personas muchas veces entran, no es raro que sean llaneros solitarios, y en cuanto a eso me refiero a las personas que no están bajo ningún liderazgo, no tienen pastor, se han opuesto a sus pastores, han terminado expulsados de las iglesias, y ellos se quejan de que Dios le ha dado una gran revelación que el pueblo no tiene y que muchos de los líderes que Dios ha puesto en las iglesias no pueden entenderla. Cuando una persona comienza a hablar de esta manera, en usted deben sonar las alarmas, porque Dios no envía llaneros solitarios. El cuerpo de Cristo es un cuerpo y Él instituyó 5 ministerios: los pastores, los apóstoles, los misioneros, los profetas, etcétera, 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 los maestros. Dios no va a mandar un llanero solitario que no se sujeta a ningún pastor para traerle a usted una gran revelación que no ha sido dada antes, cuando la palabra de Dios claramente cita que la palabra de Dios no es para interpretación propia. Amén. La palabra de Dios ya ha sido revelada, fue escrita, fue aprobada, y los que la escribieron, lo escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Dios usó un gran número de personas de todas las áreas de la vida, ricos y pobres, educados y los que no estaban educados, para escribir su palabra, dando así a entender que la palabra de Dios es para todos. No es solo para los ricos, ni es solo para los pobres, sino para todos, toda clase de personas.
Amén. Estas personas quieren hacerle creer a ustedes que ellos por lo general son personas que Dios ama en una manera especial, más que al resto de los hermanos y de las congregaciones. Por lo general no reconocen, no se someten a autoridad y no reconocen el ministerio de otras personas. Más bien tienden a criticarlos. Porque ellos saben que los líderes que Dios ha impartido a su iglesia fácilmente pueden encontrar el error en sus predicaciones y ellos no se someten a ningún tipo de corrección. Amén. Nuestro mundo está lleno de espejismos espirituales que atraen a las almas sedientas y que andan buscando desesperadamente el agua de vida que solo la da Cristo. Pero si ellos no tienen un mapa que los guíe, su búsqueda será en vano, porque el terreno es altamente engañoso. Por eso digo que estas personas, que los niños, los bebés en Cristo, tienden a ser fácil víctima del espíritu de error. Jesucristo le dice a las almas sedientas, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de acuerdo a San Juan 7:37. Cristo es la única fuente de agua viva en este mundo. Las religiones, doctrinas, filosofías falsas parecen buenas, pero solo son espejismo y no pueden satisfacer la sed interna del espíritu del hombre y de la mujer. Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. San Juan 4:13-14. Jesús nos ofrece la vida eterna si la recibimos en el corazón y seguimos su palabra. Oiga eso bien. Si la recibimos en el corazón y seguimos su palabra. Vive Dios. El espíritu de error generalmente actúa juntamente con otros hombres fuertes, tales como el espíritu de mentira, que es la falsa unción, el espíritu del anticristo, que lo vamos a estudiar próximo, y ese es el que niega que Cristo ha venido en carne. Espíritus engañadores y espíritu de angustia, que es el espíritu de depresión, espíritu de soberbia, espíritu de perversidad y espíritu de adivinación. Eso es un grupo entero que trabajan todos juntos. Algunos los hemos estudiado, otros faltan por estudiarlo. Amén. Gloria a Dios. Las personas dominadas por el espíritu de error no pueden ver su error. Pastora, dígame. Discúlpeme. Repítame Sí. Los espíritus, el de mentira, el anticristo. Amén. El espíritu mentiroso, que es el espíritu del anticristo. Perdón, el espíritu mentiroso, que es el espíritu de falsa unción. El otro es espíritu de anticristo, que es el que niega que Cristo vino en carne. Espíritus engañadores, que ese es el grupo entero. Espíritu de angustia, que es el espíritu de depresión. También se le conoce como espíritu de depresión. El espíritu de soberbia, también conocido como orgullo. Espíritu de perversidad y espíritu de adivinación. Eso es lo que el autor lo que está diciendo es que cuando usted encuentra un espíritu de error, casi siempre va a encontrar alguno de esos otros espíritus que acabo de mencionar. Amén. No todo caso es igual. Y como he dicho en otras clases, este libro es una guía. Estas clases son una guía para usted, para que usted tenga conocimiento de las huestes espirituales
que usted puede confrontar cuando está bregando con una liberación. Pero cada persona es individual. Y por lo tanto, usted tiene que dejarse llevar completamente por el Espíritu de Dios y el discernimiento, el don de discernimiento que Dios le da para determinar con qué espíritu está trabajando o con qué espíritu está bregando para reprenderlo. Amén. Es bien, bien, bien importante que nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios. Gloria a Jesús, porque cuando usted está bregando con una persona endemoniada, usted va a encontrar una combinación enorme de espíritus. Gloria a Dios. Bien, dijimos que las personas dominadas por el Espíritu de Dios, por el espíritu de error, no pueden ver el error. Miren, por más que usted le explique la Trinidad, no la van a entender. Por más que usted le explique el nacimiento virgen de Cristo, no lo van a entender. Ellos no le escuchan porque ellos no son de Dios. Por eso el versículo al principio dice que el que conoce a Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Amén. Es completamente imposible darle doctrina propia a una persona que está bajo los efectos del espíritu de error. Muchas veces tenemos que orar y tratar de ver si la persona quiere ser libertada de ese espíritu. Porque cuantita doctrina falsa encuentre, cuanto viento de doctrina pase por el barrio, ellos van a correr tras ese viento de doctrina. Y usted los ve que brincan y saltan y corren detrás de todo predicador que les predique el error. Porque no les gusta lo que los predicadores en su iglesia, un predicador que está bajo el poder de Dios, le está predicando. Ellos quieren otra cosa. No pueden recibir ni digerir la palabra de Dios. No tienen crecimiento espiritual. Pasan años y años y años y ellos hablan muy espirituales, pero su vida espiritual está estancada y muerta. Vive Dios. Dice, si no pudieran verlo, no continuarían en él. Sus mentes han sido nubladas por este hombre fuerte de tal manera que están absolutamente convencidas de que ellos están en lo correcto y que los demás están completamente equivocados. Así que es necesario ser paciente y darle la palabra de Dios de acuerdo a la dosis que puedan recibir. Puede ser solo una palabra lo que el Espíritu Santo nos dirija a decirle. Después el mismo Espíritu Santo usa esa palabra como luz para revelar el error de sus vidas. Cuantos más luces sean encendidas, estas personas quizás podrán empezar a ver el error que les ha estado siguiendo. Gloria a Dios. Yo tengo un familiar en mi familia que por muchos años ella empezó pentecostal y después brincó por otra religión. No, empezó creo que Testigo de Jehová, después cristiana, después y por ahí toda su vida ha brincado de una religión a otra. Lo último que hizo fue que se metió en una iglesia de los judíos. Y esta persona no encuentra paz. Por más que lee la palabra y lee la palabra y lee la palabra y estudia, no aprende nada. Todas las doctrinas las tiene completamente transversadas. Y no importa las veces que yo me he sentado o el pastor se ha sentado a tratar de enderezarla, ella no le entran las doctrinas correctas. Continuamente las rechaza. Vive profetizando día y noche cosas que nunca ocurren. Entonces son profecías falsas. Y da profecía a personas que las personas le creen y terminan destruyendo sus vidas.
Esto es un típico ejemplo del espíritu de terror, de error. Aunque en realidad es terror. Porque el terror es a dónde esa persona va a parar si Dios no tiene misericordia de ella. Amén. Vive Dios. Podemos atacar este espíritu fuertemente por medio de nuestra intercesión privada. O sea, orando privadamente en nuestras oraciones diarias. Interceder por esta persona. Y ayuda mucho que intercedamos en lenguas, porque a través del don de lenguas podemos muchas veces atacar este espíritu correctamente. Podemos atar diariamente a este hombre fuerte del error y desatar la verdad a sus mentes y vidas. Tenemos que desatar el espíritu de verdad de acuerdo a la palabra de Dios cuando atamos el espíritu de error para que la verdad pueda ir rompiendo esa muralla en la mente de esta persona. Jesús es la verdad, por lo tanto, lo que estamos haciendo realmente es permitir que Jesús tenga una mayor influencia sobre ellos. Y como ellos están constantemente dejando que el error los domine, entonces nosotros tenemos que seguir insistiendo en atar y desatar hasta que ellos entreguen sus vidas a Cristo y sus mentes sean renovadas por la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuanto más fanáticamente una persona con este espíritu le haya servido al diablo con sus mentiras, más fanáticamente muchas veces cuando se voltean sirven a Jesús. Pero el cambio toma a veces tiempo y a veces se hace tan difícil que la persona rehúsa y se vuelve al espíritu de error. Hay personas que usted les predica el evangelio cuando han estado envueltos en otra religión y por un momento entienden y hasta aceptan a Cristo. Y a los 2 o 3 días usted los ve que vuelven al espíritu de error. Es difícil romper con cosas que nosotros hemos creído por mucho, mucho tiempo. Aún nosotros como cristianos tenemos muchas creencias erróneas. Y cuando alguien nos enseña lo que dice la Biblia, nos hace un impacto terrible y hasta nos queremos ir. Queremos huir de la situación. Porque nos aferramos a una manera de pensar que aunque sea errónea, nosotros nos gusta esa manera de pensar y no la queremos cambiar. Por muchos, muchos años en la iglesia cristiana se han repetido cosas una y otra vez de una generación a otra. Desafortunadamente, muchas de esas cosas están fuera de los linderos bíblicos. En el tiempo en que yo me criaba, pues estaba la excusa de que no todo el mundo tenía el dinero para ir a estudiar. Y no había internet, no había redes sociales, no había manera de aprender nada. De buscar algo en un diccionario hebreo ni griego, nada de eso. Eso son cosas modernas. Ahora no tenemos excusa porque tenemos la internet y según la usamos para otras cosas, la podemos usar para aprender la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No debemos desmayar a pesar de todo en el esfuerzo de alcanzar aquellas personas que parecen que están fuera de nuestro alcance. Hay un espíritu y un alma dentro de ellos que desea vivir lo que es real. Debemos tener mucha compasión por una persona que está en un espíritu de error. No enojarnos con ellos, porque ese espíritu les tiene la mente entenebrecida y no los deja pensar correctamente. Usted casi siempre se da cuenta porque usted le explica algo que es obvio, una doctrina o una enseñanza que es obvia, y ellos lo miran a usted como no tengo la menor idea de lo que estás hablando.
Y a veces es la respuesta que le dan. Sin embargo, son muy aptos para creer cualquier tontería, cualquier nueva doctrina, cualquier viento de doctrina que se mete a la iglesia. Por desfortuna, hay hermanos en las congregaciones que así están. Hay algunos que han estado en varias religiones, se han bautizado, ya se han bautizado con los testigos de Jehová, con los adventistas, con cualquier religión que encuentran. Y cuando vienen al evangelio, muchas veces no los ponemos a renunciar a todas esas doctrinas. Como no renuncian a estos espíritus, muchas veces ese espíritu se queda operando mientras ellos están en las congregaciones con nosotros. Esto causa que eventualmente se descarren de nuevo, se vayan, porque no pueden asimilar la palabra. Si usted en su vida pasada ha pertenecido a uno de estos grupos no cristianos, yo le recomiendo a usted que en su tiempo de oración usted haga una oración renunciando al espíritu de error, a todo pacto, a toda oración que alguien haya hecho sobre usted con una persona que tenga falsa doctrina. Amén. Y es importante porque yo he conocido muchos hermanos que me dicen, ay, yo no sé qué me pasa, yo me paso leyendo la Biblia y no entiendo nada, no se me queda nada. Eso es indicio del espíritu de error. Y a veces una simple oración que uno pueda hacer con esa persona puede libertar a esa persona. Y cuando usted viene a ver, usted le enseña la palabra y la persona empieza a aprender. Gloria a Dios. Dicho sea de paso, personas que crónicamente no pueden aprender la palabra de Dios, no se les queda, no le entra. Muchas veces tienen una combinación del espíritu de error y el espíritu sordomudo. Porque el espíritu sordomudo, como hemos estudiado antes, afecta a la mente y no permite que la persona aprenda apropiadamente. Distorsiona la química del cerebro muchas veces. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Gloria a Dios. Amén. La secta de la nueva generación. La secta de la nueva generación es una organización que ha surgido recientemente. Ellos promueven una nueva generación, aunque realmente es la misma vieja y desgastada mentira del diablo, envuelta en un lindo papelito de regalo para engañar al mundo. El error básico de sus seguidores es la creencia de que Satanás es la fuerza buena del universo y que Dios es la fuerza mala. Su gran invocación apareció en Selecciones en el mes de octubre de 1982. Selecciones es una revista. Como también en muchos periódicos de los Estados Unidos. La oración hablaba del regreso de Cristo a la tierra, pero que era una mentira. En realidad, su Cristo no es nada que el anticristo. O sea, ellos quisieron confundir al pueblo enseñando que el que va a regresar es Cristo, cuando en realidad están hablando del anticristo. ¿Puede darse usted cuenta del truco del diablo? Él todavía está tratando de ascender al trono de Dios. Y como la palabra de Dios habla tan claramente acerca de la aparición del anticristo al final de los tiempos, el diablo ahora va a aparecer en el mundo disfrazado como el Cristo nuevo para dirigir a los que desesperadamente buscan un líder. ¿Usted sabe lo que dice la palabra sobre eso? Que si dicen que Cristo está en un monte, no vayamos. O sea, pierda la costumbre, conozca la palabra y pierda la costumbre de hacer caso de todo viento de doctrina, de toda cosa nueva y extraña que aparece. Porque usted se puede buscar
unos problemas muy serios con esta práctica. Hay personas que me han dicho, ay, no, pero yo fui porque estaba curiosa. Tuve una hermana de muchos años en el Señor que fue a una práctica india porque su hija se casó con una persona de la India. Y allí se tiraban pintura y parecía un entretenimiento. En realidad, eso era una adoración a ciertos dioses indios, hindúes, que hacían ellos. Y ella participó de la fiesta sin saber. Lo mismo ocurre con el espíritu de rol. Él se mete y ataca a las personas que participan de prácticas no bíblicas, a veces inocentemente. ¿Por qué? Porque somos prestos a tratar de buscar algo nuevo. Nos entra curiosidad. Y en Puerto Rico a veces decimos que la curiosidad mata el gato. O sea, debemos tener mucho cuidado de cosas nuevas y cosas que no entendemos y no ir a participar de ellas. Porque aún inocentemente que usted participe de cualquier cosa, cualquier ceremonia, digamos, que no sea de acuerdo a los estatutos bíblicos, le abre a usted la puerta para estos espíritus engañadores. Amén. Gloria a Dios. La secta de la nueva generación ha sido anunciada a través de sus líderes, tales como Alice Bailey, David Sprangler y Marilyn Ferguson, y planean tomar control del mundo. Ellos esperan y se están preparando para establecer una nueva religión mundial mandatoria, de donde surgirán muchos maestros mesiánicos que aparecen a los seguidores de las religiones más grandes del mundo para persuadirlos. El anticristo ya está preparando el sistema, porque durante el tiempo que el anticristo esté aquí, él quiere una sola religión. Y esa religión va a estar centrada en él. Él por un tiempo va a hacer amistad con Israel. Esto pasa después del rapto. Por 3 años y medio va a haber paz. Pero luego él va a querer entrar y va a querer entrar a la religión de los judíos o al templo de los judíos y le va a decir a ellos, no hay Dios, el Dios soy yo. Y eso va a causar que los judíos se rebelen. Y entonces todas las naciones de la tierra se van a juntar en contra de Israel. Y eso son profecías, mayormente las encontramos en Apocalipsis. Para ese tiempo, el diablo está preparándose ahora, engañando al pueblo de Dios y a los impíos más que nunca. Estos tiempos son extremadamente peligrosos. Nuestra única defensa es la palabra de Dios. Como único podemos detectar el enemigo es con la palabra de Dios. El don de discernimiento depende de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que el don de discernimiento le dice a usted, este demonio es tal. Y esto que dice está incorrecto. Y el Espíritu Santo le recuerda a usted lo que dice la palabra. Así es que funciona ese don. Pastora. Dígame. Sobre el espíritu de discernimiento. Sí. El Señor siempre me ha dicho que tengo que orar y que le pida a Él ese don de discernimiento. Exacto. El espíritu, y yo se lo he pedido. Dígame. Yo se lo he pedido, pero a veces hay cosas que yo no entiendo. Yo no entiendo sobre el espíritu de discernimiento. Sí, no entiende. Yo he preguntado y muchos
me han dicho que es detectar lo malo con lo bueno, lo que es de Dios con lo que no es de Dios. Bueno, exacto, en cierta manera sí. Cuando es un don, cuando el don de discernimiento se manifiesta, usted puede mirar una persona y ver a través del poder del Espíritu Santo qué espíritu está operando en esa persona. Digamos que la persona está profetizando. El don de discernimiento le puede enseñar a usted que la persona está profetizando por sus propias emociones, o está profetizando falsamente porque tiene otros espíritus malignos operando en su vida, o que la profecía sí viene del Señor. Bueno, a mí me pasó algo. Cuénteme. Una persona me comenzó a profetizar. Ajá. Y me decía que yo no sentía a Dios era porque aún yo todavía no había perdonado completamente a mi esposo. Y que todavía yo tenía dudas. Sí, que no creía totalmente en él. Entonces, pero cuando ella estaba hablando, que muchas cosas que ella me decían pues, eran ciertas, pero algo me dijo en mi mente, espíritu de Kundalina. Ok. Entonces yo me quedé, digo, pero si la pastora me dijo que ese espíritu operaba como el Espíritu Santo, pero no sé más nada de eso. Y después otro día también me profetizó, y ese sí yo no sentí que era de Dios. Y también me vino a la mente que era el espíritu de Kundalini. Ese es el discernimiento. Ok. El espíritu de Kundalini, yo lo busqué, lo estudié. Es un espíritu por lo general conectado al hinduismo. Ahora, cuando una persona es poseída por este tipo de espíritu, por lo general se revuelca. Se tira al suelo, se revuelca, se tira al fuego, se tira al agua. Y la Biblia lo identifica como el espíritu sordo mudo, que ya lo hemos estudiado anteriormente y en el futuro vamos a volverlo a estudiar. Los espíritus tienen nombres, digamos, mundanos, pero cuando usted analiza su comportamiento, usted los va a encontrar en la Biblia. Amén. Amén. Mire, a veces las personas profetizan por lógica. Quiere decir que si yo sé que usted ha tenido un problema con su esposo, pues yo voy a pensar que a lo mejor usted no ha perdonado a su esposo. Es una deducción lógica, especialmente cuando uno es un consejero o ha dado consejería. Uno siempre habla y le pregunta a la persona a quien le está dando consejos si su esposo ha estado en adulterio, bueno, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú has perdonado? Y a veces la persona piensa que ha perdonado y no ha perdonado. Hay muchas áreas sobre ese problema. Pero aún así, el consejero no necesariamente está hablando directamente inspirado por Dios. Pero a su vez puede estar dando un consejo bíblico. Los consejos bíblicos son buenos siempre y cuando sean bíblicos por completo. No quiere decir que son malos. Ahora, si usted detecta falsa profecía o usted una persona profetiza sobre usted y usted se siente incómoda, ahí tenemos problemas. Puede ser una de dos cosas. Una, que la persona está hablando a través del Espíritu Santo y usted se siente incómoda porque no está lista a recibir lo que el Espíritu Santo tiene que decirle sobre lo que le está ocurriendo. O dos, que usted está detectando que lo que le está hablando no es el Espíritu de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios habla, casi siempre confirma algo que Él ya ha puesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu. ¿Ve? Amén. Si Dios a mí me ha hablado de que yo voy para África y alguien me viene a profetizar que voy para China, ya yo voy a tener problema con eso.
Entonces voy a tener que pedirle confirmación a Dios. Yo llevo 40 años en el Evangelio. He recibido una cantidad enorme de profecías, especialmente cuando estaba joven. Ahora soy un poquito más aguzada con eso. Y hubieron profecías que yo miro para atrás y yo me doy cuenta que no venían de Dios. Hubieron otras que yo pensé que nunca se cumplieron, pero recientemente se cumplieron una detrás de la otra. ¿Ve? Porque lo que viene de Dios se cumple. Eventualmente se cumple. Hay veces que el Espíritu nos enseña, nos da sentir de que algo está incorrecto. Y cuando eso sucede, debemos echar un poco para atrás y no actuar sobre la profecía. Porque eso puede traer resultados terribles en nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que le han dicho, mira, el Señor me enseña que te tienes que casar con el hermano fulano. Y eso tiende a causar matrimonios que nunca debieron ser. Eventualmente las personas arruinan su vida cuando se meten en un matrimonio que Dios nunca ha dicho que debió ocurrir. Así es. Eso debemos, y mucho de esto ocurre por la ignorancia o sencillamente gente que han estado en prácticas satánicas y cuando entran a la iglesia no les enseñan, no renuncian a esos dones que tienen desde antes y los continúan practicando en la iglesia. El espíritu de adivinación, que lo hemos discutido antes, se ve mucho en los altares, en las iglesias, donde la persona continuamente adivina distintos aspectos de la vida de los hermanos y los hermanos perjuran que eso es el Espíritu Santo y no lo es. Es el espíritu pitonizo, también se le conoce. Pero anyway, para contestar su pregunta, yo lo que haría es pasar un poco más de tiempo en la palabra de Dios y dejar que Dios le vaya enseñando más de su palabra para que usted pueda aprender a usar el don de discernimiento. Porque cuando la gente me dice, yo recibí este don, pero no lo sé usar o no lo estoy usando, usted no lo utiliza porque le falta Biblia. Pero ahora, usted va a ir empezando hoy, por ejemplo, tomando esta clase, usted va a ir aprendiendo cómo apropiadamente utilizar ese don. Porque ese don es extremadamente necesario y muy pocas personas lo usan. En la iglesia se ve mucha danza, se ven muchas lenguas, pero el resto de los dones brillan por su ausencia, porque las personas no lo saben usar. Faltan estudios bíblicos de cómo apropiadamente utilizar los dones de Dios. Y es importante de que tanto los pastores como los maestros se reúnan y comiencen a enseñar al pueblo. Porque debido a la falta de enseñanza es que vemos muchos errores y muchos dones mal usados y mucho abuso de los dones en la congregación. Y Dios es un Dios ordenado. El mal uso de los dones casi siempre trae juicio eventual sobre la iglesia. Y el Señor ve a los pastores y a los líderes responsables, porque nosotros somos responsables por llevar la grey apropiadamente. Por eso es importante que aprendamos, que busquemos comida espiritual cada día. Pasemos mucho tiempo en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Segunda de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos cargáis de vuestra firmeza. Este versículo lo que está diciendo es que tengamos mucho cuidado con oír
espíritus de error y espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque ellos son altamente inteligentes y ellos saben qué decir para confundirnos. Mire, no hace mucho el pastor y yo, que nos encanta hacer debates bíblicos y siempre estamos metidos en la Biblia, yo oí una enseñanza nueva que salió y yo la encontré lo más bien, pero que algo en mi espíritu me daba mal sabor. Yo decía, pero Señor, yo no veo el error, me lo tienes que enseñar porque no lo veo. Yo sabía que era el Espíritu diciéndome que no creyera eso, pero yo no tenía de dónde agarrarme, yo no tenía la respuesta y pasó como una semana. Y de momento estoy así lo más tranquila y boom, que el Señor me abre los ojos. Y me empiezan a fluir por la cabeza un montón de versículos bíblicos. Y Dios me empieza a enseñarles realmente dónde estaba el error. Y yo dije, ay, Padre, esta nueva religión que se ha levantado ahora, hasta tienen un documental en Netflix, donde le están diciendo a la gente, miren, lo único que usted tiene que predicar es que Cristo vino a la tierra a morir para pagar por nuestros pecados. El evangelio simple y sencillo, nada más. Y entonces muestran iglesias bien grandes y bien ricas. Y usted ve las iglesias llenas, donde el pastor lo único que predica fue que Cristo vino a la tierra a morir por ellos. Y todo eso es verdad. Lo que no es verdad es que ellos se queden en los rudimentos de las enseñanzas. Porque eso Pablo lo criticó, pero ese versículo no lo leen en esas iglesias. Donde Pablo está diciendo, ok, ¿cómo es que ustedes ya se supone que puedan ser maestros? Y yo llego a esta iglesia y están todavía de pañales, todavía no aguantan vianda, lo que están es de leche. Él fuertemente reprende la iglesia. ¿Perdón? Hebreos, para que los hermanos lo busquen. Hebreos 6:1. Si ¿Me lo puedes leer? ¿Quiere que lo lea? Bueno, sí. Denme un segundito aquí. Amén. Y busco Hebreos 6:1, puesto que, hablando con respecto a los rudimentos, las enseñanzas principales básicas. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. El versículo dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Esos son los rudimentos. Una vez que usted aprende los rudimentos, entonces usted tiene que aprender a caminar en el Espíritu. Entonces ya usted está listo para entrar en los dones espirituales, para entrar en el mundo espiritual, usando sus lenguas, usando las armas que Dios le dio para guerrear. Muchas veces no vemos la respuesta a nuestras oraciones porque no estamos entrando, no estamos saliendo de los rudimentos para entrar en el mundo espiritual, usando nuestras lenguas. Si usted no utiliza su don de lenguas, Dios se lo dio para edificar. Y como dije ayer, imagínese que Dios le dio un terreno donde no hay nada. A través de las lenguas usted comienza a edificar, a construirse. Pero los que no utilizan el don de lengua no construyen nada. Y los que lo usan de vez en cuando construyen muy poco. Entonces nos preguntamos por qué el diablo nos ataca tanto. Bueno, porque usted ya debe estar grandecito, un edificio bien construido que el diablo no pueda tumbar, pero no está así en su espíritu. Su espíritu todavía está en la niñez. Mire, estamos en una época
que ya es tiempo que nos quitemos los pañales, y esto yo lo digo a cada rato. Quítese los pañales, sáquese, nosotros le decimos el bobo, que es lo que los bebés se ponen en la boca para que no lloren. Sáquese el bobo, quítese los pañales y comience a caminar. Comience a crecer. Brinque de leche a vianda y de vianda a carne. Porque esta guerra es fuerte. Dice, el cielo se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, o los violentos lo arrebatan. Y estos espíritus de errores cada día van de malas a peores. He visto gente en YouTube que vi una pastora que se acuesta en el suelo y le dice a la gente que si no quieren que ella se muera, que le tienen que poner dinero encima del cuerpo de ella. Y allá va la gentecita de la iglesia, los hermanitos, y ponen el dinero encima del cuerpo de la pastora. Y a nadie se le ocurrió buscar eso en la Biblia, a ver si eso está bíblico o no. Obviamente no lo es. Cuéntame, se muere. Gloria a Jesús. Hay otro que le dice a la gente que si quieren perder los pecados, que salgan corriendo y vayan a comer grama frente a la iglesia. Allá va corriendo la gente a comer grama. Imagínense las tonterías que están pasando en las iglesias hoy día. Y la gente incauta, que no leen su palabra, le creen todo lo que el predicador o el pastor les diga. Y eso es triste. Es muy triste. Y mire, entre más la Grey estudia la palabra de Dios, más fácil es pastorearlo. Antes se pensaba en los tiempos que yo me criaba que si usted le metía mucha Biblia a la Grey, pues la Grey iba a saber más que usted, se iban a poner orgullosos y lo iban a botar del pastoreo. Y eso nunca ocurre. Lo que usted termina es con un pueblo que reconoce a Dios, con un pueblo que camina y que adora a Dios. De que va a haber problemas en las iglesias, siempre hay problemas. No hay iglesia perfecta y como dice el pastor, el día que usted llegue a una iglesia perfecta, esa iglesia dejó de ser perfecta, porque nadie es perfecto por su propia cuenta. Somos perfectos en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios es la que detecta estos problemas y le dice al pastor y a los líderes y aún a nosotros mismos cómo solucionarlos. Si las personas fuéramos bien fuertes en palabra, habría muy pocas, si acaso ninguna, falsa profecía corriendo por la iglesia. Porque la Biblia nos enseña que debemos juzgar las profecías y no creamos a todo espíritu. Pero cuando no hemos leído eso, le creemos a todo el que se para allí a profetizar. Y muchas profecías no vienen de Dios. La Biblia es un coladero. La Biblia cuela lo malo y lo que pasa a través de la palabra es lo bueno. Gloria a Jesús. Vive Dios. El versículo siguiente nos da el secreto para caminar en la verdad. Dice, oigan bien, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso está en 2 de Pedro 3:18. Nosotros podemos ayudar a aquellos que ponen atención según el Espíritu Santo nos guía, para que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que lo haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19 y 20. Cuando usted agarra una persona que tiene una creencia equivocada y usted se toma el tiempo de abrir la palabra y enseñarle la doctrina correcta o la palabra correcta, usted libra a esa persona del infierno.
Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es nuestro único fundamento. Pablo le enseñó a Timoteo, procura con diligencia, oigan esto, y le voy a contar la historia detrás de esto. Timoteo era un hombre joven y cuando él estaba pastoreando una iglesia que Pablo fundó, pues los ancianos, los judíos y los que estaban en la iglesia, le daban problema a Timoteo porque lo veían por encima del hombro porque él era un hombre joven y realmente no lo tomaban en serio. Y entonces Timoteo fue y se quejó con Pablo, mira, este pueblo no me está haciendo caso, los ancianos me están dando problemas porque yo soy muy joven. La contestación de Pablo fue, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En inglés dice, estudia y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So le dijo Pablo a Timoteo, el problema tuyo es que te falta palabra. Ponte a estudiar la palabra, que en algún lado tú no has aprendido algo que tienes que aprender para controlar esa iglesia, para poder guiar esa iglesia como es debido. Amén. Y esa fue la solución. Y esa solución corre hoy día. Cuando una grey no le da problemas al pastor, casi siempre es porque el pastor le falta palabra. Y el pastor no es que esté haciendo algo malo. A veces al pastor le falta palabra porque la persona que le sirve de apóstol no le está enseñando la palabra. O sea, hay un orden bíblico que no se está siguiendo. El trabajo del apóstol en el tiempo bíblico era fundar una iglesia, poner un pastor y luego de lejos supervisarlo continuamente para que la iglesia y el pastor se mantuvieran saludables. Pero hoy día los apóstoles no están muchas veces cumpliendo con ese trabajo porque ni siquiera saben que eso es lo que tienen que hacer. Hay mucha ignorancia. Gloria a Dios. Esto quiere decir que hay una forma correcta y otra incorrecta de dividir o interpretar la palabra de Dios. La forma correcta es entender que la verdad no se contradice en sí misma. Dios no puede ser malo, Él siempre es bueno. Jehová no puede ser bueno. No, perdón, Satanás no puede ser bueno, aunque a veces parece que lo fuera. Él siempre es malo. Si usted examina a fondo las religiones y las sectas falsas, con lo que dice la palabra de Dios, descubrirá sin fallar cuál es el error. Satanás no puede ayudar a sí mismo. Él está tan enredado que cuando la luz de la palabra está enfocada en él, él siempre se revela a sí mismo como lo que realmente es: un ladrón, un mentiroso, un asesino y un destructor. Vive Dios. Hay un cuento acerca de un escorpión y una rana que estaba en la orilla de un río. El escorpión va y le pregunta a la rana si lo dejaba cruzar el río sobre su espalda. La rana le dijo no, porque cuando vayamos por la mitad del río me picarás y entonces nos ahogaremos los dos. El escorpión le dice, no, pero yo sería muy tonto si hago eso. Yo soy más inteligente. Por eso es que te estoy pidiendo que me lleves en tu espalda para no ahogarme. Después de un rato largo, convenció a la rana de sus buenas intenciones y comenzaron a cruzar el río. Cuando iban por la mitad, se cumplió lo que había dicho la rana. El escorpión no pudo resistir las ganas de picar la rana. ¿Por qué me picaste si antes me prometiste que no lo ibas a hacer?, dijo la rana. Ahora nos morimos los dos. La rana le contestó, bueno, lo siento, el escorpión le contestó, lo siento, rana, pero simplemente hago lo que hago por instinto, es mi naturaleza picar. Esto significa que es la naturaleza satánica
el crear error, el crear división y el crear caos en las congregaciones nuestras. Amén. Cuando comprendemos que el instinto básico de Satanás es destruir y que la naturaleza básica de Dios es dar vida, entonces estaremos adelantando el camino del entendimiento en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Tenemos que aceptar a Cristo para entrar en su pueblo como nuestro Salvador y permitir que la palabra alumbre nuestro camino. Sigamos la dirección del Espíritu Santo siempre y a través de la palabra de Dios conoceremos la verdad y la verdad nos hará completamente libres. Gloria a Jesús, aleluya. Vive Dios. El espíritu de terror causa graves problemas a los pastores, líderes y aún la grey. Cuando nos percibimos de que alguien está caminando en el espíritu de error, debemos inmediatamente ponerle paro a que él riegue sus malas enseñanzas. Se le da la oportunidad a la persona de aprender la doctrina correcta, pero si esa persona continuamente se niega a ser libertado de este espíritu y continuamente riega sus malas enseñanzas a través de la grey, entonces pasos serios para disciplinar a esta persona y eventualmente expulsarlo de la iglesia deben ser tomados, ya que una persona con espíritu de error fácilmente logra que los incautos, las personas que no son diestras en la palabra de Dios, se descarreen y se pierdan. Ellos son lobos rapaces, muy convincentes y altamente peligrosos a la grey. Gloria a Jesús. Vive Dios. ¿Alguien tiene algún comentario o quiere hacer una pregunta? Ahora es su tiempo. Gloria a Dios. Vive Dios.